Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Presentamos un saludo muy especial a todas las personas que como siempre se conectan con nosotros y son fieles a este podcast de la Parroquia de la Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida, y pues también lo comparten a todos esos contactos para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Un saludo a nuestro párroco, el Padre Wilson. Padre, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Sammy. Un saludo muy especial para ti, para todos nuestros oyentes. Seguimos avanzando y ya casi concluyendo el mes de mayo, este mes dedicado especialmente para honrar a nuestra Madre del Cielo. En el programa pasado, precisamente, hablábamos de las palabras de María. Reflexionábamos sobre esas pocas, pero tan profundas palabras que aparecen en los evangelios en labios de María. Hoy vamos a darle continuidad a ese episodio hablando de una de las virtudes más destacadas de María Santísima, que es la humildad. Y por eso hemos decidido darle como título a esta conversación Humildad, caminar en la verdad, inspirándonos en Santa Teresa de Jesús, que definía de esta manera la virtud de la humildad. Entonces, esperamos que sea una conversación de mucho enriquecimiento espiritual para todos nosotros, todas las personas que nos escuchan. Claro que sí, Padre, y creo que no podríamos terminar de mejor manera porque finalmente es una de las virtudes más hermosas que nos puede enseñar la Virgen y posiblemente también San José, que de San José hemos hablado también en otras ocasiones y que creería yo que en nuestra sociedad se ha perdido un poco porque la vemos como sumisión, pero ya contigo vamos a hablar en el transcurso de nuestra conversación, daremos, no sé, algunas definiciones, nos acercaremos un poco al concepto, sí, desde también la definición etimológica de la palabra para entenderla un poco. Entonces, estamos totalmente disponibles para nuestra conversación, Padre. Bien, entonces quisiera partir recordando la figura de María Santísima en relación con esta virtud de la humildad. María aparece en primer lugar cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel y todos sabemos cómo termina esa conversación, ese diálogo. María dice: «He aquí la esclava del Señor». Y más adelante, cuando María va a visitar a Isabel, proclama este cántico al que hacíamos referencia también en la conversación pasada, el Magnificat, y entre las expresiones de este cántico hay unas que se refieren directamente a la humildad. Dice María: «El Señor ha mirado la humildad de su sierva». Y luego dice: «El Poderoso ha hecho obras grandes por mí». Cuando yo comentaba en el programa pasado esta expresión, decía: para mí es la mejor forma de ver la humildad, porque no se cree inferior a nadie, no desconoce las cualidades y lo bueno que tiene, sino que las reconoce como don de Dios. Esa es la verdadera humildad. Lo que yo he recibido es porque Dios me lo ha dado. Ese es un buen punto de partida para hablar de la humildad. ¿Cómo no recordar también aquella expresión del mismo Jesús que dice: «Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón»? Nos invita a imitarlo, particularmente en esa virtud. Y el mismo Jesús en la última cena va a tomar el último lugar. Va a desempeñar la función del siervo, lavar los pies a sus discípulos, y entonces les va a decir también: esto que yo he hecho con ustedes es para que aprendan y también hagan lo mismo unos con los otros. Santa Teresa de Calcuta decía que la humildad es la madre de todas las virtudes. Es como la puerta de acceso que nos permite desarrollar otras virtudes. Una persona orgullosa, prepotente, cree que todo lo hace bien, entonces no va a aprender. Si cree que todo está bien en su vida, pues ¿cómo va a progresar? Si cree que ya ha llegado a la meta. Una persona humilde reconoce que todavía le falta en este camino. Y yo pienso, Padre, que la humildad también está como en ese equilibrio de la vida, porque entonces
La humildad, y lo decía ahorita al inicio, no es la sumisión o permitir que todo el mundo pase por encima mío o bueno, no sé, a veces se ve la humildad como abajamiento, pero no el abajamiento desde el punto de vista que lo tenía San Pablo, sino desde otro punto de vista, Sí. pero tampoco es decir, bueno, entonces como la humildad es verdad, entonces tengo una cantidad de cosas y me creo superior a los otros, porque bueno, como tengo tantas cosas, pero soy humilde y lo reconozco y muy humilde, entonces es como llegar a ese equilibrio que nos permita reconocer nuestras limitaciones, obviamente, pero también reconocer pues las cosas bonitas que tenemos y que le podemos ofrecer a los otros. Sami, precisamente para profundizar en esta virtud de la humildad, que siguiendo a Santa Teresa la hemos descrito de esa manera como andar en la verdad, me encontré una reflexión muy interesante que ilumina para entender mejor lo que hay detrás de esta virtud. Nos hablan de los 4 grados de la humildad. 4 grados, y vamos a ver cada uno. El primero es conocerse. Ya los griegos antiguos hablaban de esto y decían, lo más importante en la vida es conocerse a sí mismo. Porque a veces nos pasamos la vida estudiando el universo entero, las leyes de la naturaleza, estudiamos matemáticas, química, física, pero ¿cuánto desconocemos nuestra propia realidad? Entonces la humildad, en primer lugar, ese es el primer grado, conocerse. Conocerse no es fácil, porque siempre tenemos la soberbia, está dentro de nosotros que ensombrece la conciencia, embellece los defectos, busca justificaciones a los fallos y a los pecados. ¿Qué hacer para mejorar en este sentido, para conocernos más? Volvemos a un tema del que hemos hablado en repetidas ocasiones en este espacio, la importancia del examen de conciencia, valiente y humilde. Buscar nuestra propia realidad, a veces encontrarnos con eso que nos duele, situaciones interiores que nos cuesta aceptar, pero si no partimos de ahí no podremos transformar. Es muy importante en ese examen de conciencia no mirar solamente lo malo, porque muchas veces asociamos el examen de conciencia con lo que hacemos antes de la confesión, que es mirar cuáles son mis pecados, en qué he fallado, cómo he ofendido a Dios. El examen de conciencia implica también ver las cualidades que tenemos, qué es lo bueno que hemos podido realizar, no para llenarnos de orgullo, sino para dar gracias a Dios y poder seguir avanzando en el camino de las virtudes. Ese es el primer grado de la humildad, conocerse. Y no es fácil, Padre, porque eso implica entrar en nosotros mismos. Sí. Y a veces es más fácil mirar lo que tenemos fuera o de pronto señalar al otro. Ya nos lo decía la palabra, la viga que tienes en tu ojo mientras que el otro tiene el puntico. Entonces, ese entrar en nosotros mismos es muy importante y para eso se necesita vida interior. Y se necesita vida espiritual y se necesita, aparte de ese, obviamente, examen de conciencia de todos los días, creo que desde la mañana tendríamos que entrar en nosotros mismos para proyectar cómo va a ser nuestro día y al final poder examinarnos. Muy bien. El segundo, Padre. El segundo grado en este camino de la humildad es aceptarse. Va muy relacionado con el anterior. Se trata de aceptar nuestra propia realidad. El orgulloso se niega a aceptar que una acción que ha realizado sea negativa o dice no es tan malo como otros piensan o incluso busca un culpable, busca la culpa en los demás. ¿Qué sucede? En este caso de la aceptación, cuando no aceptamos nuestra propia realidad nos puede pasar como al enfermo que no quiere reconocer su enfermedad. No podrá curarse. Si no parte de esa realidad de que está enfermo, que necesita unos cuidados, necesita un tratamiento, pues no va a curarse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si no aceptamos el defecto que tenemos, el error, una limitación, un pecado, pues no vamos a saber ni siquiera contra qué estamos luchando. Entonces, no hay posible victoria cuando ni siquiera conocemos al enemigo,
vamos a estar como caminando a ciegas. Lo primero, entonces dijimos, conocerse, aceptarse, que hay que entenderlo bien, no es esa aceptación de que, entonces yo soy así y ya voy a continuar así, Dios me hizo así. No, es la aceptación como quien acepta que tiene una enfermedad para luego empezar a mejorar. Y que está, obviamente, ya lo decías, totalmente relacionado con el primero, porque pues primero me tengo que conocer. Y ahí juega, obviamente, ese papel importante en la humildad para poder aceptar ese conocimiento de mí mismo, con mis virtudes, con mis defectos, con el camino que tengo que hacer. Y siempre me gusta muchísimo hablar de ese principio de realidad. Es lo que soy, es lo que tengo, es mi historia, es la aceptación de un montón de cosas, pues para poder trabajar en ellas. Gracias, Padre. El tercer grado. Tercer grado de la humildad, olvidarse de sí. Y aquí también hay que saber interpretar a qué se refiere esto. El orgullo y la soberbia llevan siempre el pensamiento y la imaginación para que giren en torno a uno mismo. Es un egoísmo en todas las circunstancias, ¿sí? Este olvidarse de sí nos lleva a superar el pensar demasiado en nosotros mismos. La mayoría de las preocupaciones provienen de darnos demasiada importancia a los problemas que tenemos, a las situaciones que vivimos, y son situaciones tanto reales como imaginarias. Cuando tenemos esa capacidad de dejar de pensar tanto en nosotros mismos para abrir espacio al mismo Dios, para abrir espacio a los demás, vamos a llevar una vida más serena, más tranquila, vamos a experimentar esos frutos de la paz y de la alegría. A eso se refiere el olvidarse de sí. No se trata de un descuido en todo sentido, sino más bien de no estar siempre pensando en mí como la persona egocéntrica que se cree el centro del mundo. Humildad es, en ese sentido que hemos mencionado, olvidarse un poco de sí para dar espacio a los demás. Padre, bueno, si bien obviamente nos han enseñado en muchas ocasiones que la alegría está en el servicio que le entregamos a los otros y le prestamos a los otros, totalmente de acuerdo contigo cuando dices que no es descuidarnos, o sea, sí es pensar obviamente en el otro, es olvidarnos de nosotros en muchas situaciones porque pues el egocentrismo nunca será bueno, pero también es importante pensar en nosotros. Entonces vuelvo y retomo esa palabra del equilibrio porque sí, tengo que estar en función de los otros, pero también tengo que estar en función mía, en cuidar mi salud, en mirar cómo estoy yo, pues para poder entregarme o servir a los otros, porque si yo me descuido pues del todo y todos son los otros y solo pienso en los otros y no pienso en mí, entonces pues eso tampoco es bueno. Ahí está la clave, Sammy, es decir, ¿cómo veo yo esto? Cuando yo me cuido, cuando trato de estar bien, de tener mi salud, mi mente también en equilibrio, mi salud mental, no es porque yo sea el centro del mundo y los demás no me importan, sino porque yo tengo que estar bien para poder servir mejor, para poder servir a los demás, porque es la voluntad de Dios que nos desarrollemos también en plenitud, que cuidemos los recursos, las capacidades que nos ha dado, y para poder ofrecerlas a las demás, yo tengo que estar bien. Muy bien, el cuarto grado. El cuarto grado también está muy relacionado, se fundamenta en el anterior, es darse. Vivir la caridad. Si se mata el egoísmo, se puede vivir el amor. Porque o el amor mata al egoísmo o el egoísmo mata al amor. No pueden convivir esas dos realidades, ¿sí? El amor es precisamente darse, entregarse a los demás. No solamente dar cosas, como tantas veces lo hemos reflexionado, sino darse a uno mismo. Se es más feliz cuando podemos dar. Y esto lo experimentamos cada vez que tenemos esa capacidad de ponernos como en segundo lugar, no ponernos en primer plano siempre, renunciar incluso a un deseo nuestro para dar a los demás. Es una alegría que no puede experimentar el egoísta, el orgulloso. Muy bien, Padre, solo voy a repetir esa frase que me encantó. El amor mata el egoísmo o el egoísmo mata el amor. ¿Qué preferimos?
ya será reflexionar. Ahí nos quedan esos 4 grados para que volvamos a escuchar este podcast y lo compartamos. Conocerse, aceptarse, olvidarse de sí y darse. Así entonces pasamos a nuestras palabras que iluminan esta conversación. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. En esta ocasión traigo unas palabras que iluminan. En realidad son una oración muy bella del padre Ignacio Larrañaga, que obviamente no se trata de comentarla aquí toda, sino de hacer oración también en este momento y ojalá tomarla como una práctica para ayudarnos en el crecimiento de esta virtud. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed que todos me estimen, de que todos me quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. No puedo perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen esos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia de poder, con tranquilidad, criticarme a mí mismo. La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás, con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los pueda ocupar tú y mis pensamientos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Amén. Bueno, Padre, qué bonita, muchas gracias. Yo creo que deberíamos buscarla nuevamente, ahí la podemos encontrar en Google, oración por la humildad. Si tenemos la posibilidad, no sé, de imprimirla o a quien todavía nos guste escribir, transcribirla y mantenerla por ahí para hacerla todos los días o por lo menos descargarla en nuestros teléfonos celulares y ahí la podemos tener. La oración por la humildad. Bien, pasamos entonces a nuestro recomendado de la semana para este tema de humildad, caminar en la verdad. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hace unos días el Papa Francisco hizo una catequesis dedicada a la virtud de la humildad. Entonces, ese es nuestro recomendado. Para que lo busquen, lo pueden encontrar en internet fácilmente, buscando Papa Francisco catequesis sobre la humildad. Y allí retoma aspectos fundamentales que ya hemos comentado en esta conversación. Dice el Papa, el orgullo y la soberbia hinchan el corazón humano, haciéndonos parecer más de lo que somos. La humildad, en cambio, devuelve todo a su justa dimensión. Somos criaturas maravillosas, pero limitadas, con virtudes y defectos. Esto nos lo recuerda el Papa y también menciona allí lo que comentábamos. La humildad es la puerta de entrada a todas las virtudes. Muy bien, tenemos entonces ahí nuestro recomendado para ir a buscarlo también, la catequesis sobre la humildad. Del Papa Francisco. Del Papa Francisco, perfecto, Padre. Lo buscaremos nuevamente para leerla completica porque las catequesis a mí me encantan. Aparte que son muy pedagógicas, sí. Entonces son muy cercanas a todos los que la quieran leer. Sí, es una serie de catequesis que ha venido haciendo el Papa ya desde hace un buen tiempo sobre las virtudes y los vicios. Entonces, al parecer ya la última catequesis de esa serie es la que comentamos sobre la humildad. Perfecto, la buscaremos entonces para pasar a nuestro compromiso de esta semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe.
El compromiso de esta semana lo vamos a tomar de una canción católica que seguramente conocemos, hemos escuchado y cantado, que dice: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Retomemos eso y asumámoslo como un compromiso para estos días. Al menos en algunos momentos determinados de nuestra jornada, hacer ese ejercicio, porque las virtudes se tienen que ejercitar, así como ejercitamos el cuerpo, como hacemos ejercicio. También las virtudes requieren ese esfuerzo para poder crecer. Entonces, el ejercicio es en algunos momentos, en alguna circunstancia, conversando con una persona, cuando me hagan una petición, cuando pueda prestar un servicio, hacer un favor, verlo de esa manera. Voy a olvidarme un poco de mí, voy a posponer esos deseos míos propios, las intenciones que tenga, para buscar lo que al otro pueda hacer feliz en ese momento. Es un ejercicio, es una práctica que seguramente nos ayudará a crecer en la humildad. Y que también nos da mucha satisfacción, Padre. Es muy lindo sentir, sí, vuelvo a repetir la palabra, esa satisfacción de saber que el otro pudo ser feliz en ese momento, y no por cosas materiales, porque a veces también ponemos como la felicidad en eso, ¿cierto? Como en el detalle, en lo que podamos dar materialmente, sabiendo que hay tantas otras cosas, muchísimas más espirituales que materiales, para entregarle a esas personas que nos rodean todos los días, de la familia, del trabajo, del colegio, del barrio. Bueno, tantas personas que necesitan de nosotros y que a veces creemos que no podemos entregar, como diríamos en el lenguaje coloquial, mayor cosa, pero sí podemos obviamente hacerlas muy felices. Así que es entrar en nosotros mismos, hacernos conscientes de muchas cosas, porque a veces también pasamos el día de manera muy inconsciente y no hacemos presente ni las necesidades nuestras ni las necesidades del otro, simplemente por el activismo que no nos deja a veces concentrarnos en lo que realmente importa. Entonces vamos a acoger obviamente ese compromiso. Padre, muchísimas gracias a todas las personas obviamente que nos escuchan, que nos siguen. Como siempre, pedirles que continuemos compartiendo estos espacios de formación. Muchísimas gracias, Padre, por su compañía, por sus palabras, por sus enseñanzas. Gracias, Sammy, a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación. Con toda seguridad hemos aprendido cosas nuevas. Lo importante es que no se queden solamente en los conceptos, en las ideas, sino que tratemos de llevarlas a la práctica. Y por eso, en cada capítulo, en cada conversación, les dejamos un compromiso con el que tratamos de llevar a la práctica lo que conversamos aquí. Para todos ustedes, muchas bendiciones. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.